Si el protestantismo nace en 1517, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Si el protestantismo nace 1500 años después de morir Cristo. Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Refutación a la afirmación del padre Jorge Loring Miró. La iglesia protestante nació 1500 años después de Cristo. Según el padre Jorge Loring Miró, la iglesia protestante habría surgido 1500 años después de la muerte de Cristo. Aquí encontramos el primer error grave de su afirmación: asumir que el protestantismo es una novedad histórica, cuando en realidad la Reforma fue un retorno al cristianismo bíblico original, no una invención tardía. Hoy vamos a refutar esta enseñanza desde Apología, reformada en defensa del Evangelio, demostrando que su argumento no traza correctamente la palabra de Dios, ignora la continuidad histórica del verdadero cristianismo, coloca la tradición humana por encima de las Escrituras, tal como enseña el apóstol Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, traza correctamente la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. La aplicación que el padre Loring hace de la historia y de ciertos textos bíblicos es deficiente, porque no utiliza las herramientas hermenéuticas necesarias y termina ofreciendo una conclusión errónea. Esta afirmación puede entenderse como una calumnia contra los cristianos no católicos, pues mucho antes de la Reforma, existieron millones de creyentes que proclamaban el Evangelio de Jesucristo sin someterse a la autoridad del catolicismo romano. Asia. Evidencia histórica del cristianismo prerreformado. Un John Wycliffe, Inglaterra, 1320-1384. Wycliffe es considerado el teólogo más importante de la prerreforma. Su postura fue radicalmente bíblica. La Biblia como ley suprema enseñó que las Escrituras son la ley de Cristo, superiores a cualquier decreto papal. Acceso universal a la palabra. Defendió que todo creyente tiene el derecho y el deber de leer la Biblia en su propio idioma. Por eso la tradujo del latín al inglés. Autoridad condicionada del Papa. Afirmó que el Papa solo debía ser obedecido si vivía conforme a la Escritura. Esto coincide plenamente con lo que enseña la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. 2. Pedro Baldo, Francia, 1140-1118. Baldo abandonó su riqueza para vivir conforme al Evangelio. Su movimiento, los valdenses, sobrevivió a la persecución medieval y se unió oficialmente a la Reforma. Predicación laica. Enseñó que todo cristiano fiel puede y debe predicar el Evangelio. Rechazo de doctrinas no bíblicas. Negó el purgatorio, las indulgencias y otras prácticas sin respaldo escritural. Tal como dice la Escritura: pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Podemos ver claramente que los verdaderos cristianos siempre han existido. No nacieron 1500 años después, como afirma el padre Jorge Loring. La Reforma no fue una invención, sino un despertar contra doctrinas desviadas. La iglesia verdadera se define por la fidelidad al Evangelio, no por una institución. Jesucristo mismo lo afirmó: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Y también: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Por tanto, la afirmación de que el protestantismo nació 1500 años después de Cristo ignora las Escrituras, desconoce la historia y exalta la tradición humana por encima de la palabra de Dios, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición. Marcos 7:13.